¿Ustedes nakamas conocen el bambú? Sí, exactamente esa misma plantita que comen los osos panda en muchos videos, muy tiernamente, como si fueran una zanahoria. El bambú es una planta que aparentemente es bastante frágil, pero tiene una característica que es muy interesante. Debido a cómo está compuesto, cómo está hecho el bambú, es muy flexible. Como es delgadito y un poco hueco, la gente tiende o podría llegar a creer que se quiebra con mucha facilidad. Pero la verdad es que es muy resistente. Y esta resistencia está puesta en su flexibilidad. El bambú se dobla, puede inclinarse incluso hasta tocar el suelo, pero no se rompe. Y cuando las tormentas pasan, se levanta de nuevo. Esa es su fortaleza. No es que resista la tormenta rígido como podría ser una roca o un árbol que finalmente sí puede quebrarse o salirse de sus raíces, sino en esta capacidad de ser flexible, de adaptarse. Y en psicología, esta metáfora se puede usar para hablar de la resiliencia. Porque las personas resilientes no son aquellas que nunca se caen o que lo resisten todo como un roble, sino aquellas que también van pudiendo flexibilizar, adaptándose y que vuelven a levantarse, igual que el bambú. Y es que de eso vamos a hablar hoy, de la resiliencia y por supuesto esta vez nos va a acompañar Naruto. Así que no me queda más que darles la bienvenida al último capítulo de la primera temporada de este podcast de Ayuda, mi psicóloga es Otaku, donde la psicóloga soy yo y la Otaku soy yo, hablando de temas que son complejos, difíciles, incómodos, pero desde una perspectiva más amable, con esos personajes que quizá tanto nos ayudaron en algún minuto a través de las distintas series a lo largo de la vida. Así que, partamos. La palabra resiliencia viene desde la física y describe la capacidad de un material de recuperar su forma después de haber sido sometido a una presión extrema. Cuando trasladamos eso a la psicología, hablamos de la resiliencia como una capacidad que tenemos los seres humanos de poder recuperarnos y atravesar la adversidad, de volver a levantarnos después de una caída o de haber cursado una situación dura y o traumática en nuestra infancia. Pero aquí hay algo como muy, muy clave en Akamas, y es que la resiliencia no significa un sufrimiento eterno o no sufrir. No estamos hablando de estas lógicas de ser una persona de hierro, de no quebrarse frente al dolor, de no sentir dolor. Muy por el contrario, la resiliencia parte y nace justamente del quiebre, del dolor y desde las heridas que nos pudieron haber dejado una serie de situaciones en nuestra infancia o en nuestra adultez. Hay un gran autor en esto, que es como uno de los referentes en resiliencia, que es un psiquiatra francés que se llama Boris Cyrulnik, por si lo quieres leer. Tiene libros que son muy fáciles de comprender, no tiene mucho concepto técnico. La resiliencia, él plantea que es el arte de navegar en los torrentes. No se trata de escapar de las tormentas, sino de aprender a transitar a través de ellas y salir de esa tormenta. Y obviamente de la forma que entramos a la tormenta va a ser muy diferente de cómo salgamos de esa tormenta. Según otras definiciones, la resiliencia es un proceso de adaptarse bien a la adversidad, al trauma, a la tragedia, a las amenazas o a las fuentes significativas de estrés. Finalmente, lo que más recalca la resiliencia es que no se trata de regresar a lo que éramos antes, sino de poder reconstruirnos desde otro lugar, integrando esa herida que nos dejó aquella situación en nuestra historia y encontrándole un nuevo sentido. Una de las cosas que plantea Cyrulnik, que es muy interesante, es que los dolores en la vida van pudiendo encontrar un sentido cuando los hacemos parte de una historia. Cuando hablamos de las situaciones traumáticas de manera aislada, de manera repetitiva, como fuera de un contexto, simplemente como algo que otro me hizo o alguna situación que simplemente viví, es muy difícil poder transitar por el dolor, porque estamos muy solos en ese proceso también.
Sin embargo, cuando llevamos esta situación que fue muy compleja dentro de una historia de vida, de un contexto, le damos un lugar a esa situación en nuestra historia de vida. Esto que me pasó aquí, en este punto de la vida, acá atrás. Yo estoy acá, me pasó acá. No ahora, acá. ¿Por qué? Porque todo lo que es traumático, el trauma por sí mismo, muchas veces lo que hace es reexperimentar esta situación de dolor como si la estuvieras viviendo en el presente. Y es muy importante recordarle que no está pasando hoy. Pasó en este momento, en este contexto, con estas personas, en esta situación más grande y en mi historia de vida. Con eso muchas veces, Nakamas, aunque no lo parezca, se le da un sentido de construcción a ese dolor. No es que lo haga más fácil, no es que digamos, ah, ok, bueno, me pasó cuando tenía 12 años, entonces como ahora tengo 25 ya no me duele. No, muy por el contrario. Estás tomando conciencia del dolor que te generó y estás haciendo un análisis personal de vivencia y de rabias y de cosas que te pasaron, pero dentro de una historia vital, no como un hecho como aislado, que es lo que genera muchas veces lo traumático. Se aísla ese recuerdo, esa sensación, se aísla en un momento de tu vida, pero no es como parte de nada. Y Cyrulnik lo resalta mucho como para poder ser resilientes y atravesar ese proceso, ¿no? Sin embargo, algo que también él destaca mucho es que nadie se salva solo. Entonces, la resiliencia se apoya en algo muy importante y es que al menos necesitas una figura significativa, una persona que te escuche, una persona que te sostenga, una persona que te recuerde que no estás solo en el proceso, una sola persona que te diga, oye, lo que viviste fue injusto, no correspondía, una sola persona que te diga, eso no está bien, no tuviste la culpa, una sola persona que te dé el chance de ver ese dolor de un lugar diferente, una persona que te vea en ese dolor. Y quizás no haga mucho por ti, pero sí que te pueda manifestar este tipo de cosas. Como si tuviste una vivencia completa en tu infancia de maltrato que te haya dicho, nada de eso fue tu culpa, eso es maltrato, eso no tiene nada que ver contigo. Ese simple gesto puede hacer que una figura se constituya como alguien muy importante y por lo tanto como figura significativa te permita salir adelante de ese dolor, te permita construir una historia en relación a tu dolor. Y por eso es tan importante para quienes trabajamos con infancias en algún minuto. Yo ya trabajo muy poquito con niños, quizá en talleres o cosas así, pero no trabajo directo, pero trabajé durante 10 años en psicología como psicóloga infantil. Para todos quienes trabajan como niños es que pueden ustedes constituirse como una figura, como esa figura que puede llegar a ser significativa. Nunca vamos a saber si lo fuimos o no lo fuimos, pero quizá intentarlo, al menos darle el chance a ese niño de poder escuchar una palabra diferente, un gesto diferente. Puede ser un profesor, puede ser un psicólogo, puede ser algún médico. Necesitamos que sea una figura significativa. Y es por eso que quienes trabajamos alguna vez con infancia o quienes trabajan con infancia tienen un rol súper importante. Nosotros podemos ser una figura significativa para esos niños que les manifieste la posibilidad de ver su dolor y atravesar su dolor desde un lugar diferente. Podemos demostrarle lo que es ser visto, lo que es ser escuchado, lo que es ser contenido. Y eso quizás siembre la semilla en el otro lado para que ese chico posteriormente pueda trabajar en su historia, pueda querer atravesar la adversidad desde otro lugar. Quizá medio inconsciente a veces, pero lo va a querer hacer. Entonces la resiliencia va apareciendo en la medida que le vamos dando también un nuevo significado a lo que nos va pasando. Eso es lo que nos permite crecer, cambiar y usar esta experiencia a nuestro favor. Por eso ser resiliente no es resistir como una piedra, como un roble, como que no te pasa nada. No, es adaptarse, es atravesar por una tormenta muy compleja o haber atravesado por una tormenta muy compleja y poder mirar esta tormenta desde otro lugar, quizá en compañía de un otro, es lo que permite que puedas desarrollar habilidades que van a hacer que, ojalá no, pero si te toca otra próxima tormenta, vas a estar mucho más preparado o vas a trabajar en no volver a meterte al mar si el problema es la tormenta en el mar. Vas a ser capaz de poner límites, vas a ser capaz de ser consciente de los lugares que te hacen bien, de los lugares que te hacen mal. Vas a buscar caminos alternativos, vas a reinventarte una forma de vivir, vas a reinventarte tú en los conceptos que a ti te describen,
en tus conductas, en tus actitudes, en dejar de ser complaciente, por ejemplo. Eso es un cambio de resiliencia, puede serlo perfectamente. Y miremoslo con Naruto. Naruto era un niño abandonado. Esa es la base. Y muy marcado por la soledad, por el bullying, ¿no es cierto? Por una serie de experiencias muy dolorosas para un niño. Tenía que ver como todos los demás niños tenían una familia, mientras que él no tenía nadie, no solo porque pudieran volver en algún minuto, sino porque se- no estaban en este plano, digamos. Entonces era muy difícil. Era muy rechazado por toda la sociedad, pero tenía un par de figuritas por ahí que estaban como dándole algún chance. Entonces Naruto crece muy solito, crece con todo este rechazo, con toda esta sensación de que él estaba abandonado, etcétera, pero tenía este deseo que puede surgir en ocasiones como de yo voy a salir de esto, como sea, digamos, ¿no? Y voy a hacer, en su caso era, voy a hacer que todos me quieran y me admiren porque yo voy a ser el Hokage. Pero obviamente esa fantasía no va siendo suficiente para lidiar con todo el dolor que podía significar estar solo y ser rechazado todo el tiempo. Así que si bien se lo repetía como en un intento de que fuera un mantra que lo mantuviera en la vida, requirió de otros para poder transformar esa fantasía en algo un poquito más real. Y ahí es donde aparece Iruka, uno de los grandes referentes de su infancia, quien le demuestra que él confía en Naruto, que él confía como en las características que puede tener, pero también valida su dolor. Y yo creo que eso es lo más importante. Él reconoce el dolor y la soledad que tiene Naruto. Y él quiere intentar ser un referente para él. Porque él también pasó por algo similar, entonces quiere que este chico sí se sienta acompañado. Iruka también es una persona resiliente. Y eso permite que Naruto también sea una persona resiliente y en vez de haberse ido por el camino de la oscuridad y la maldad, haya decidido fortalecerse en pos de lograr el sueño que tenía, que era ser Hokage. Y para eso después empiezan a aparecer otras figuras importantes, como lo es Kakashi, como lo es su gran maestro, Jiraiya, entre otros. Y eso le permite luego ir generando vínculos sociales y con esos vínculos sociales también hacerse mucho más fuerte para querer proteger esos vínculos sociales y a su aldea. Entonces Naruto es un personaje que es muy resiliente y que le da también un sentido al hecho de haber estado solo y abandonado en su infancia, que si bien es al principio un sueño que está más basado en yo quiero que todos me admiren, yo quiero que todos me vean, yo quiero que todos sepan que yo sí soy capaz, luego se transforma también en cómo poder hacer que todos se sientan acompañados y parte de un grupo familiar, que fue lo que él no tuvo. Él empezó a transformar esa herida en algo muchísimo más sano para él y también para el resto. Pero que él haya sido una persona resiliente no significa que él no haya sufrido, sino que esta experiencia él poco a poco la empieza a usar como un motor de cambio y lo empieza a hacer parte de una historia. Mis papás tomaron esta decisión por esta situación y yo estoy en esta situación ahora, entonces, bueno, ¿cómo dentro de mi historia yo logro armar algo con esto? ¿Te fijas? Porque yo quiero tener mi propia versión, mi propio destino, yo, este es mi camino ninja. Él empieza a ejecutar una serie de acciones que lo van ayudando como a usar esta historia, entre comillas, a su favor. Pero, insisto, esto no le quita el dolor, no le quita el dolor, no le quita el haberlo pasado muy mal, sino simplemente que lo fue de a poco transformando y él fue flexibilizándose, ¿no es cierto? Como el bambú, y fue atravesando estos periodos de tormenta, fue aprendiendo cosas de estos periodos de tormenta y fue apoyándose mucho más cada vez en sus vínculos para poder avanzar. Entonces, de ninguna manera es como que Naruto haya, después de haber sanado sus heridas, haya vuelto a ser la persona que era. Porque eso es imposible, Nakamas. Nunca vamos a volver a ser las personas que fuimos eventualmente en algún minuto. Y todas las experiencias que nos pasan en la vida nos marcan de una determinada manera y nos enseñan cosas o nos quitan cosas. Si antes confiábamos en todo el mundo y nos traicionaron, bueno, ahora no vamos a confiar tanto de entrada, vamos a confiar de a poquito. Vamos a ser más
cuidadosos, ¿no es cierto? Si quizá durante mi infancia viví experiencias de maltrato, voy a intentar que estas experiencias no se vuelvan a ocurrir con mis hijos. Entonces quizá voy a necesitar terapia porque en verdad no puedo yo como con todo el dolor que me significó el maltrato a mi familia. Si viví un accidente o alguna situación particular, bueno, ¿qué me va a enseñar esa situación dentro de mi contexto de vida? ¿Con quiénes me voy a apoyar? En la resiliencia no se niega la herida, se reconoce la herida. No es volver al punto de partida, porque eso es imposible, es abrir un nuevo comienzo, es construir un nuevo camino. Y no solo es fuerza como individual de yo puedo con esto, yo voy a salir de esto solo, sino también implica apoyarse en otros. Jamás vamos a volver a ser lo que fuimos. Parte de la vida es que algunas partes de nosotros vayan muriendo en el paso del tiempo. Entonces, claro, yo ya no voy a ser la misma persona que a los 10 años, que a los 15 años, que a los 20 años, que a los 40 años, que esas partes de mí van un poco como desapareciendo, pero van renaciendo al mismo tiempo. Y renacen con más herramientas, con más capacidades, o con más empatía, o con más compasión con uno mismo, etcétera. Otros personajes que podemos mirar están Tanjiro, de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, quien tras perder a su familia encuentra en ese dolor la fuerza para proteger a su hermana y desde ahí incluso poder ayudar a otros para que no tengan que vivir el mismo dolor que él. E incluso en Luffy, después de Marineford, quien tras perder a una persona muy importante para él, no se logra levantar solo. Pero ahí estaba Jinbe, recordándole que le quedan cosas para que no se centre solo en lo que perdió. Luego en Rayleigh, que también lo apoya. Y este quiebre finalmente lo que hace es llevarlo a entender que él necesitaba entrenar y ser más fuerte físicamente y mentalmente. Entonces, en ninguno de estos casos, nadie está negando el dolor que vivieron. Muy por el contrario, lo reconocen, lo validan, lo acogen, lo sostienen con otros. Y es ahí que pueden atravesar la tormenta y salir de la tormenta y mirar la tormenta hacia atrás y reconstruir la forma en que eso fue vivido. Y bueno, Nakamas, hemos llegado al último momento Kaizoku, donde yo les dejo alguna tareita o algún tip. Y en este caso, quiero que puedan pensar en tres cosas que los sostienen. Van a pensar en tres cositas pequeñas que en la vida diaria los ayuden a seguir adelante cuando están muy cansados, muy desanimados o cuando necesitan una pausa. Puede ser, por ejemplo, tomarse un tecito, un café, escuchar alguna canción, hablar con alguien que te hace sentir bien, salir a caminar, pasear a tu mascota, jugar con tu mascota, bailar, cantar, pintar, lo que fuesen acá más. Elige tres cositas que te hagan bien, que te ayuden en ese momento de decaimiento. Escríbelas en una nota de tu celular para que siempre las puedas tener a mano o en un papelito y lo metes en tu billetera. Y cada vez que te sientas un poco sobrepasado, elige conscientemente una de esas tres cosas y hazla. Y en esos momentos en que ocupes alguno de estos tres recursos, es muy importante que reconozcas que quizá no estás muy bien en ese minuto, pero que estás haciendo algo para sentirte un poquito mejor. Y así de a poquito, Nakamas, vas recordando que no vas a volver a ser quien eras, sino mucho mejor, porque te vas a reinventar. Ya sí hemos llegado al último capítulo de esta primera temporada del podcast Ayuda a mis psicólogas otaku. La verdad, Nakamas, es que para mí ha sido un privilegio poder estar con ustedes aquí hablando de estos temitas un poco más en extenso, cosa que no puedo hacer en los reels, en este formato del que he recibido muchísimos buenos comentarios. Agradezco muchísimo a toda la gente que apoyó, que vio, que compartió, que comentó, a quienes escucharon, a quienes se dieron la oportunidad de reflexionar con un poquito de anime. De verdad, muchísimas gracias por permitirme hacer este tipo de proyectos que me encantan. ¿Vendrá una segunda temporada? Por supuesto que viene una segunda temporada. ¿De qué se va a tratar? Va a quedar de sorpresa. Les voy a ir dando más información quizá en mi Instagram. De a poquito. Controlemos la ansiedad. Regulemos la ansiedad. Espero que con estos 6 capítulos Nakamas hayan podido ganar algunas pequeñas herramientas o algunas pequeñas reflexiones que permitan en ustedes eh, el poder avanzar en un camino que a veces se vuelve un poquito complejo como lo es la vida, pero en el que ciertamente
todos y todas podemos estar, podemos acompañarnos y podemos vivir de a poquito buscando un lugar más autocompasivo y más sano para cada uno y cada una de nosotras, porque ustedes se lo merecen. Para mí ha sido un placer y un honor. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo podcast.